Queremos determinar los valores exactos de la función trig utilizando triángulos de referencia. Así que dibujaremos cada ángulo en posición estándar, construya el triángulo de referencia y luego determine el valor de la función trig. Así que primero tenemos el seno de 120 grados. Así que daremos 120 grados en posición estándar, aquí está el lado inicial. Ahora, rotaremos el contador hacia la derecha 120 grados. Bien, si rotamos al eje positivo, esto sería de 90 grados. Así que necesitamos rotar 30 grados más para alcanzar 120 grados. Tan a la derecha aquí sería el lado terminal de 120 grados. Para formar el triángulo de referencia, dibujaremos un segmento perpendicular al eje X aquí. Así que este triángulo negro es nuestro triángulo de referencia. Bueno, si esto es de 120 grados, y la mitad de un contador de rotación en sentido horario sería de 180 grados, ¿qué significa nuestro ángulo de referencia o el ángulo formado entre el lado terminal de nuestro ángulo y el eje X sería 60 grados? Este es nuestro ángulo de referencia que podemos usar para determinar el seno a 120 grados. Y como nuestro triángulo de referencia es un triángulo derecho 30, 60, 90, podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipotenusa 2, y la raíz cuadrada de pierna más larga 3. Pero también tenemos que asegurarnos de tener el sino correcto en las dos piernas basadas en el cuadrante en el que estamos. Porque estamos en el cuadrante 2 donde la coordinada X es negativa y la coordinada Y es positiva, la pierna con longitud debe ser -1. Así que el sino a 120 grados sería la relación del lado opuesto al hipotenusio o la raíz cuadrada 3 dividida por 2. A continuación, tenemos el cosino de 210 grados, así que comenzaremos dibujando 210 grados en posición estándar. Aquí está nuestro lado inicial. Ahora rotamos el contador hacia la derecha 210 grados. Bien, media rotación estaría aquí que sería 180 grados, lo que significa ahora, necesitamos rotar 30 grados más para alcanzar 210 grados. Así que este sería el lado terminal de 210 grados. Y ahora, el ángulo formado entre el eje X y nuestro lado terminal aquí es de 30 grados. Así que este será nuestro ángulo de referencia. Y ahora, formaremos el triángulo de referencia. De nuevo, dibujaremos un segmento perpendicular al eje X. Así que este triángulo derecho negro es nuestro triángulo de referencia. Y otra vez, aviso como tenemos un triángulo derecho 30, 60, 90. Una vez más, podemos etiquetar la pierna corta 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de pierna más larga 3. Pero siempre, necesitamos asegurarnos de que tenemos el sino correcto en las dos piernas del triángulo de referencia. Ahora que estamos en el tercer cuadrante, donde la coordinación X y la coordinación Y son negativas, ambas piernas son negativas, por lo que el coseno de 210 grados que utiliza nuestro triángulo de referencia será la relación del lado adyacente al hipotenusio o la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2. Ahora para el último ejemplo, tenemos el sino de 315 grados. Tan otra vez, primero dibujaremos el ángulo en posición estándar, aquí está el lado inicial. 3/4 de un contador de rotación hacia la derecha estaría aquí. Que serían 270 grados que significa alcanzar 315 grados. Necesitamos rotar 45 grados más. Así que el lado terminal de 315 grados estaría aquí. Y desde un completo contador de rotación hacia la derecha sería 360 grados. Esto nos deja con un ángulo de referencia de 45 grados aquí. Y ahora, formaremos el triángulo de referencia. De nuevo, dibujaremos un segmento perpendicular al eje X. Ahora tenemos un triángulo de referencia 45, 45, 90 que significa que podemos etiquetar las dos piernas de longitud 1 y la raíz cuadrada de hipotenusa 2. Y ahora, revisaremos los pecados de las piernas. Aviso ahora. Estamos en cuadrante 4 donde la coordinada X es positiva y la coordinada Y es negativa, por lo que esta pierna aquí debe ser -1. Entonces, para encontrar el seno de 315 grados usando un triángulo de referencia, tomaremos la relación del lado opuesto al hipotenso o -1 dividido por la raíz cuadrada 2. Este es el valor exacto para sin 315 grados.
Pero a menudo se nos pide racionalizar el denominador, así que vamos a seguir adelante y mostrar cómo lo haríamos. Multiplicaremos por la raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de 2. Así tenemos una raíz cuadrada 2 negativa todos raíz cuadrada 2x raíz cuadrada 2 igual 2. Para que podemos expresar el sino de 315 grados de esta manera. Si no necesitamos racionalizar el denominador, o de esta manera si lo estamos. Y antes de que vamos, te mostraré algunas notas rápidas. En el triángulo de referencia 30, 60, 90 y el triángulo de referencia 45, 45, 90. Aquí está el triángulo derecho 30, 60, 90 que utilizamos. A menudo usamos este triángulo aquí. Pero por supuesto, podemos multiplicar cada lado por una constante. Si este constante fue x, podríamos esto como triángulo de referencia también. Y para el triángulo de referencia 45, 45, 90, usamos este triángulo aquí. Pero de nuevo, podríamos multiplicar cada lado por una constante. Y otra vez si este constante fue x, tendríamos este triángulo de referencia aquí. Así que debe tener estos triángulos de referencia memorizados. Pero si no lo hagas, incluiré definitivamente estos en tus notas.